empieza a grabar. Eh, Varios tienen problemas hoy de reuniones y pues sí. cosas de esas que me avisaron, entre paréntesis, ¿no? Entonces, hoy es como, bueno, primero buenos días, ¿verdad? A todos. Hoy es uno de los últimos días que vamos a trabajar lo de evaluación. Es decir, el próximo sábado vamos a empezar con otro módulo que es de facilitar el aprendizaje, ¿no? Ujú. Entonces, una de las cosas que pueden hacer ya ustedes es, como ya tienen idea de lo que van a hacer, ya tienen su actividad de evaluación, ya definieron los procesos que van a utilizar, si son, si son, perdón, es que estoy buscando aquí, turututú, en el módulo de evaluación, estoy buscando en el módulo de diseño del programa, el formato del programa, ejemplo de formato del programa, ok. Aquí saqué uno. Por supuesto, es el ejemplo, no tiene nada que ver. Solo les quiero mostrar una cosita que sale aquí. Aquí dice técnicas didácticas. Y esto, perdón, no he abierto el momentito. No, no lo sabía. Sí, no lo he abierto. Este, Yo les dije que el programa se iba haciendo de a poco, ¿no? Ujú, Que iban ujú. a tener, o sea, que este era el programa, que ustedes podían hacerlo de esta manera o podían hacerlo con la línea que nosotros hacemos, que ese es el modelo australiano. Este, pero que todos los programas deben contener este tipo de información. Una Ajá, presentación, cuál es el propósito, los estándares que ustedes utilizaron para sacar sus resultados de aprendizaje. En el caso de que no hayan utilizado un estándar, tienen que explicar de qué criterios se valieron, porque hay algunos de ustedes con los que hemos diseñado criterios. ¿No? Entonces, aquí lo que ponen son los criterios que ustedes hicieron, ¿no? Por ejemplo, con Gerardo Solís y con Jorge, me parece, estábamos haciendo un estándar. Bueno, ahí diseñamos varios criterios de desempeño. Entonces, esos son los que deben poner acá, porque esos son los que les sirvieron para hacer sus resultados de aprendizaje. No se ponen los criterios del estándar en el caso del programa, ¿no? Se ponen los resultados de aprendizaje con sus criterios de evaluación. Es decir, los criterios del estándar solo nos sirven para hacer resultados de aprendizaje. Una vez que hacemos el resultado, tenemos entonces que ponerle cómo vamos a confirmar el resultado. Y esos son los criterios de evaluación, ¿no? Entonces, ¿a quién está dirigido? Que ya dijimos que eso depende de con qué universidad trabajen y en qué hospital. Perdón, los requisitos de ingreso me refiero. Y siempre está dirigido, pues, puede ser, ustedes tienen dos alternativas, tres, porque Luis la usa también para esto. Lo usan este tipo de formación para los que están en licenciatura, para los residentes y también si ustedes quieren hacer algún tipo de curso para los adscritos, para las enfermeras, para el equipo quirúrgico, para el equipo clínico, o sea, dependen de la especialidad que tengan y en qué área están trabajando, ¿no? Entonces, después aquí están los módulos que integran el programa. El programa puede tener un solo módulo, ¿eh? No tiene que tener muchos módulos. O puede ser un programa muy grande de una especialización y puede tener cuatro, cinco, seis módulos. O puede ser un programa que ustedes quieran hacer, desarrollar al mismo tiempo una competencia técnica y una transversal y pueden poner un módulo técnico y uno transversal. O pueden poner varios módulos técnicos y criterios de evaluación transversales. ¿No? O sea, todas esas son las formas de diseñar. Pueden tener varias alternativas para el diseño, ¿no? Del programa. Después ponen la modalidad. Generalmente ustedes trabajan presencial, pero también actualmente
se le llama híbrido a lo que antes nosotros llamábamos modalidad mixta, es decir, una parte en línea y una parte presencial. También le llaman híbrido cuando la formación es toda en línea, sin embargo, hacen una parte sincrónica, que la de hoy sería sincrónica con Grace porque es la que está, pero con todos ustedes, y como es sábado, tendríamos la reunión sincrónica. Y asincrónica, pues todos los que ven las grabaciones y trabajan de manera autónoma, ¿ok? Entonces, asincrónica es que no nos estamos viendo, pues, no estamos frente, cara a cara, ¿no? Bueno, después ponen los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, pero por módulo. Si es un solo módulo, bueno, ¿no? Entonces, módulo, por ejemplo, aquí, módulo, proceso de donación de órganos. Este es un programa del doctor Charco que yo lo tomé como ejemplo para ponerlo con ustedes, ¿no? Y fíjense aquí el primer módulo, comunicar al paciente el procedimiento que se llevará a cabo, ¿no? Identifica las características del paciente. ¿Por qué? Porque el proceso de donación, o sea, va a hablar con el paciente, pero aquí una cosa que veíamos nosotros es que también tiene que hablar con el donador, con las familias del donador, ¿no? O con el donador cuando es, por ejemplo, un trasplante de hígado, no necesariamente puede ser de alguien y el de riñón también, ¿no? De algún pariente que pueda donar una parte del hígado o un riñón, ¿no? Entonces, aquí van poniendo los resultados de aprendizaje por módulo. Si es un solo módulo, pues ponen todos sus resultados de aprendizaje, ¿no? Empiezan con la estrategia didáctica y después pueden poner, ya ustedes están en condiciones de poner la estrategia de evaluación. ¿Sí? Porque ustedes ya lo definieron. Para eso hicimos dos ejercicios diferentes. Me parece que esta es la actividad. Es que abrí varias, cuadros que habíamos hecho. Tirititi. No, esta es la actividad de evaluación. Ujú. Bueno, uno de los cuadros puede ser este, pero voy a buscar justamente el de Grace, porque lo tenía yo ayer aquí. Ah, ah, ah. ¿Y qué tenías abierto ese Grace? Sí, pero quiero el otro. Es Ok, otro que yo les hice. ok. Este. Ujú, Es este, ¿no? Me parece que es este el de Grace, sí. Sí. Bueno, ustedes ven que aquí ponemos los resultados de aprendizaje. Aquí decimos en qué actividad de trabajo es donde encontramos nosotros el, ¿cómo se llama? Donde se hace la actividad que el resultado de aprendizaje está trabajándose, ¿no? Después decimos con qué método, con el tipo de evidencias y el instrumento, ¿sí? Esta parte les sirve a ustedes para poner la estrategia que van a poner, el método que van a utilizar y los instrumentos que van a utilizar les sirve para ponerlo en su programa de formación. ¿Ok? Acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia de evaluación? Vamos a hacer una evaluación por evidencias, que puede ser, este,
que sirve para aplicar la capacidad de lo aprendido, que puede estar acompañada de preguntas reflexivas en caso de que los instrumentos de evaluación no nos den suficiencia en la evidencia. Van a poner cuáles son los instrumentos que van a, perdón, el método que van a utilizar. Vamos a utilizar los métodos de observación y de contrastación. Utilizaremos instrumentos de evaluación como la guía de observación y la lista de verificación. También utilizaremos algún tipo de técnica o estrategia didáctica que puede ser la simulación para evaluar. Si ustedes ponen que van a evaluar con una estrategia didáctica que es simulación y no lo habían puesto la simulación como estrategia y técnica didáctica, la agregan. No hay problema, no está mal ni está bien. Es simplemente que al analizar el proceso de evaluación vieron que podían identificar lo que querían observar en un proceso de simulación, ¿no? Entonces, si no lo habían puesto, lo agregan, porque el programa se va haciendo a medida que vamos pasando de un módulo a otro, donde vamos construyendo cosas nuevas. Y esas cosas nuevas que vamos descubriendo, las vamos poniendo en nuestro programa, ¿no? Y finalmente, acá, bueno, después de eso van a describir los ejes temáticos. Eso lo podemos hacer en el siguiente módulo, que es la facilitación del aprendizaje. Y los productos. Aquí ustedes en este proceso pusieron cuáles eran los productos. Los productos son las evidencias, ¿no? El tipo de evidencia que van a sacar y cuál es la evidencia real, ¿no? ¿En qué otro lugar ustedes ponen la evidencia? En la actividad de evaluación. El producto por entregar, aquí está, ¿no? Esa también les sirve para ponerlo en el programa. Como ustedes pueden ver, el programa se va construyendo a medida que vamos analizando los módulos. Esto, cuando nosotros no lo hacemos en un curso y lo hacemos directamente, vamos a diseñar programas, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Los programas no se diseñan de manera individual, se hacen en equipo. Y tienen que tener todos los participantes del tipo de programa que van a hacer, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, si ustedes van a hacer un programa en línea, tienen que tener el apoyo de un agente de sistemas, ¿no? Que les diga cómo, quizás no cómo a diseñarlo ni nada de esas cosas, sino, por ejemplo, qué tipo de tecnología pueden utilizar, ¿no? ¿Qué plataformas son las más adecuadas para ciertas cosas? ¿Qué plataforma? O buscar ustedes mismos con inteligencia artificial, buscar cuáles son las plataformas más recomendables ahorita para la educación médica. Complementar con videos, etcétera, ¿no? Cuando ustedes hacen un aspecto técnico, por ejemplo, yo no he usado videos técnicos, pero hay varios que podríamos utilizar, muchísimos, ¿no? De cuáles son el proceso en quirófano, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas tienen que preverlas cuando ustedes están diseñando el programa. ¿Cuáles son las herramientas, los instrumentos que van a utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo Más las vamos a, plataformas, Rosy, que tengan en sus claro, instituciones. y la plataforma que tiene la institución, efectivamente, porque a veces tienen sus propias plataformas y no les permiten usar otras, ¿no? Perdón. Bueno, entonces, aquí y en su cuadro pueden encontrar las,
las evidencias que necesitamos, el método de evaluación que vamos a utilizar, el tipo de evaluación que vamos a utilizar. La estrategia, acuérdense que las estrategias siempre son el cómo. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? ¿Qué vamos a usar para eso? ¿No? Eso es lo que se pone en la estrategia, en cualquier estrategia, ¿eh? En las estrategias de un programa, en las estrategias de una actividad, en la estrategia de la organización del trabajo, en la estrategia de la organización del quirófano, los que son, tenemos varios participantes que son responsables de quirófano, ¿no? Entonces tienen varias actividades que realizar, ¿no? Que tienen que utilizar ciertas estrategias. ¿Por qué son buenas las estrategias? Porque ustedes, por ejemplo, pueden identificar ausencia de instrumentos. ¿No? Cuando hacen el diagnóstico, qué es lo que hay en el quirófano, qué es lo que se necesita para ese plan quirúrgico, y resulta que no hay, tienen siempre que tener una estrategia, es decir, identificar cosas que pueden hacer. Si no hay insumos, ¿cómo los pueden obtener? O previamente pedírselo al paciente. Y cosas así, ¿no? O sea, ¿cuál es la estrategia? Nos permite ver cómo vamos a trabajar y por lo tanto nos permite identificar un diagnóstico que nos posibilite y nos facilite tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia de evaluación? Ah, pues ¿cómo vamos a evaluar? Ah, vamos a evaluar por evidencias, vamos a aplicar la observación porque la actividad de evaluación que queremos utilizar es tal. Ah, pero no podemos observar porque no tenemos actividad de trabajo, o no tenemos los pacientes adecuados. Bueno, entonces vamos a hacer una simulación. Ah, no, es que no tengo simulador. Perfecto. Un residente es paciente y el otro residente o dos o tres son los que están aprendiendo, ¿no? Un residente es paciente, otro residente es facilitador y los otros observan. ¿Ok? Entonces pueden ustedes hacer la técnica didáctica independientemente si tienen el espacio o no lo tienen, ¿no? Y si no, pueden hacerlo en situación de trabajo. O sea, no hay ningún problema por eso. ¿Ok? Pero sí, una duda, perdón. Dime. Ahí en los productos a entregar son los que se entregan durante todo el curso. No, Ahí se van añadiendo. ¿O los cómo? productos son las evidencias. ¿Qué evidencia le vas a pedir tú? Ah, lo que ellos te van entregando durante el Ajá, curso, sí, claro. Lo que ellos te entregan durante el curso, efectivamente. Esas son ajá. las evidencias. Por ejemplo, si le pides que te haga un expediente clínico, la evidencia es el expediente hecho, Ok. Ujú, ¿no? Si le pides que haga una valoración anestésica, pues tienes dos formas de utilizar, de evaluarlo. Una, a través de una lista de verificación, comparando lo que dice la norma. Ay, no era aquí. Aquí está lo que dice la norma respecto a la integración del expediente. Entonces tú, si haces una lista de verificación, tienes que tomar en cuenta qué es lo que dice la norma, ujú, ¿no? Y contrastas contra esto. Te das cuenta si verdaderamente el expediente tiene todo lo que dice aquí, ¿no? La historia clínica, ¿qué es lo que debe llevar? ¿No? Entonces, ujú, para esto sirve la fuente de información. Entonces, tú puedes hacer eso, pero también puedes observar, ¿no? Ciertas cosas. Por ejemplo, está haciendo la historia clínica, la está haciendo en el formato correspondiente que se utiliza en el hospital. Ahora todas estas cosas las hacen por computadora, ¿no? Y los hospitales ya no tienes que llevarle los resultados. Los médicos buscan el paciente, buscan qué hizo el paciente y ¡pam! Sacan el resultado y lo ven ahí contigo en la pantalla, ¿no? Entonces no hay problema. Automatizan. ¿Ok? Este, pero si es una observación, vas
haciendo una guía que también te basas en esto, por ejemplo, vas en la exploración física, ¿no? Tú puedes observar cómo hace la exploración física. Vio los signos vitales, o sea, todo, hizo la exploración, vio el cuello, el tórax, el abdomen, fue por órganos, etcétera, fue por órganos o por sistemas, ¿no? Ujú, Y eso lo observa. Ahora, cuando él hace la historia clínica y tú lo quieres observar, otra de las cosas que es importante observar es cómo se comunica con el paciente. Esa ujú, es la parte importante de la observación. En la lista de verificación tú no puedes ver cómo se comunica. ujú. Puedes ver si le hizo preguntas, pero no puedes ver cómo se comunica. Si el lenguaje que utilizó fuera suficientemente comprensible para el paciente de acuerdo a las Paciente. características del paciente, ¿no? Este, si solucionó dudas, si verificó que el paciente comprendiera, si le explicó los riesgos al paciente. Eh, ¿No? Si explicó los riesgos o discutió con el equipo quirúrgico cuál era el plan anestésico y cuáles eran las alternativas previendo riesgos. y verificó la comprensión. Claro, si verificó toda la comprensión en cada uno, ¿eh? Justamente estaba yo haciéndoles un ejemplo acá, me parece que con una actividad de evaluación. Tiritití, tiritití. No, esta no es. Es que tengo varias abiertas porque estoy aquí. Esta es de Jorge. Ok. Fíjese, sí, este es de Jorge Antolín. Jorge está haciendo un programa bastante complejo que es el manejo anestésico para pacientes con con alto riesgo quirúrgico, ¿no? Entonces, lo que es la medicina perioperatoria, que por su culpa he tenido que leer más de lo que es la medicina perioperatoria para poder entender lo que me están hablando. Toda la culpa la tiene Gerardo, perdón, Jorge, y un pedacito Gerardo porque lo están haciendo juntos. Bueno, fíjense aquí, él lo que está trabajando es cómo toman decisiones ellos. ¿Sí? Este estándar que él está trabajando es la toma de decisiones compartidas, ¿no? O sea, tomar decisiones ¿se acuerdan del estándar que yo les puse que lo podían analizar y podían ustedes decir si era correcto, si no era correcto, si consideraban que faltaban criterios, etcétera? Y les pedí que lo verificaran, bueno, nadie me hizo caso, pero es importante que lo verifiquen, además van a tener créditos si verifican, ¿no? No, nosotros cada vez que ustedes hacen algo, reconocemos inmediatamente los créditos de quién fue el que participó, qué fue lo que aportó, ¿no? Porque no es que yo tengo la manía de publicarles las cosas que hacen. Ahora, después que se termine este curso, voy a juntar todos los instrumentos de evaluación que han desarrollado en todos los cursos y se los voy a compartir a todos, pero ordenado y etcétera, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque la parte de evaluación es la más transformadora de esta formación. Es la parte crítica realmente, ¿no? Totalmente crítica. Bueno, entonces fíjense cómo él, que está haciendo un programa absoluto, o sea, está incluyendo en su programa resultados de aprendizaje transversales, que es la toma de decisiones. La toma de decisiones compartida es algo que ya en Inglaterra se está desarrollando. Jorge estudió también en Reino Unido y por lo tanto tiene mucho más acercamiento con este tipo de instrumentos, ¿no? Me refiero a los estándares. Bueno, entonces dijimos que el resultado iba a ser tomar decisiones considerando los objetivos específicos de la actividad. ¿Cuál actividad? La que ustedes vayan a indicar o donde ustedes vayan a aplicar esa. Entonces decidimos aquí con Jorge que la actividad era perdón, la valoración preanestésica, ¿ok? Ujú.
Aquí lo pusimos genérico, pero en los criterios ya lo concretizamos, ¿no? Entonces, identifica los objetivos de la valoración preanestésica. ¿Cómo los identifica? Bueno, tiene que leer el plan quirúrgico y hablar con el paciente, ¿no? Analiza los objetivos con el paciente y sus familiares. ¿Por qué los va a analizar? ¿No? ¿Para qué sirve la evaluación preanestésica? ¿Por qué razón? Porque él va a hacer una serie de interacciones con el paciente. Fíjese cómo la actividad ya dejó de ser genérica. Es una actividad muy concreta que se llama valoración preanestésica. Y ahí le vamos a evaluar cómo se comunica y cómo toma decisiones compartidas con el paciente. Para tomar decisiones compartidas, él tiene que explicar al paciente, hablar, comunicarse, identificar cuáles son las características del paciente, hablar en un lenguaje que no sea técnico. Una vez, bueno, yo les he contado que yo soy socióloga, ¿no? Pero que ya se me quitó bastante porque ahora soy doctora. Bueno, no, residente, perdón. Este, y un maestro que teníamos nosotros en cómo se llama en sociología, nos decía que uno de los grandes errores que cometíamos los sociólogos era que escribíamos y hablábamos de tal manera que solamente otro sociólogo nos podía entender. Porque usábamos conceptos en lugar de palabras, conceptos. Es decir, alto grado de complejidad en el lenguaje, porque el que no se sabe el concepto no entiende lo que le estás diciendo, ¿no? Bueno, eso también pasa con los médicos. No le explican con manzanas, no explican con un Claro. lenguaje eh, simple, cotidiano, no explican con un lenguaje técnico, ¿no? El otro, y les voy a comentar un chiste con Jorge que nos reímos, no, con Luis que nos reímos mucho, ¿no? Porque yo tengo un problema de que si me golpeo, me sale eso, ¿no? Que son moretones. Cada vez que paso a llevar algo, me da eso. Y entonces le digo a Luis, que es genial, oye Luis, ¿por qué me sale esto? Y me dice, es que usted tiene fragilidad capilar. Y yo dije, ay, qué elegante enfermedad es esa, ¿no? Imagínate, fragilidad capilar. Claro, me lo dijo a mí, no hay problema, y nos reímos un montón. Pero si eso se lo dice una persona que viene o que va él a hacer una revisión a un pueblito y se lo dice a la señora, pues la señora no va a entender, No le van a entender. no le va a entender, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le tiene que decir? No, pues allá, mire usted, cuando se golpea, pues se rompen las venitas, ¿no? Hay Algo gente que le pasa así, etcétera, claro, etcétera. ¿no? O sea, hay cosas que la señora puede identificar. No, pues mire, usted tiene esta vena, pero también hay unas que no se ven. Y esas, pues se rompen con facilidad, ¿no? O sea, el lenguaje que se utiliza para transmitir el tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, ahora le estaba explicando a Alicia cómo hace el neumólogo el examen. No, perdón, el alergólogo, cómo hace el examen para hacer, ¿no? Entonces, este, cuando yo me lo hice, cuando el doctor me lo hizo, yo le pregunté, no, bueno, ¿y qué es lo que haces? Y entonces me dijo, ah, no, pues yo te pongo todas las cosas a las que puedes tener alergia. Por ejemplo, una cucaracha. Ya, ahí tienes una cucaracha. Y yo, "Ay, doctor, por favor, no me digas eso". Y se moría de la risa, ¿no? Por supuesto, no me va a poner la cucaracha, ¿verdad? Me pone una esencia que tiene que ver con eso, ¿no? Le digo, ah, o sea, me va a tirar polen, claro, te voy a echar polen molido y así, ¿no? Entonces, fíjense cómo la manera de comunicarse es mucho más fluida y hay posibilidad, bueno, primero, calmas al paciente, ¿no? Porque el hecho de que el médico haga ese tipo de bromas, ¿no? Me está diciendo, no te preocupes, no pasa nada.
¿no? O sea, todo está controlado, esto no es grave, no te va a pasar nada, ¿no? No te voy a dejar adentro la cucaracha, por supuesto, ¿no? Y además te hace reír y te relajas, se te olvida la gravedad del asunto, ¿no? Y ya después te hace la vacunita, te entrega un frasquito y te dice, no, mira, en esta bolsita lo guardas y tú, ¿no? Entonces, van ustedes viendo con qué lenguaje van a hacer este proceso, ¿no? Entonces, utiliza la información proporcionada por el paciente para definir el plan anestésico, ¿no? Y sustenta la toma de decisiones a partir de la información del expediente clínico y la selección de fármacos, ¿no? Aquí ya él va a poder entonces tomar una decisión al respecto. Pero después dijimos, bueno, eso hace, pero también le tiene que proporcionar información al paciente, ¿no? Para que el paciente pueda apoyar la toma de decisiones. Entonces, le tiene que decir, por ejemplo, cuáles son los riesgos, cuál es la técnica anestésica, cuáles son los riesgos, pero también los beneficios que puede tener esa técnica. Se los explica al paciente, pero también se lo informa al equipo quirúrgico y también va a resolver las dudas, tanto del paciente como del equipo quirúrgico. Y además va a informar al equipo quirúrgico cuáles son las alternativas frente a cierto tipo de riesgos, ¿no? Porque tiene que prevenirlos. Y esa es una cosa que tienen que discutir en función del estado del paciente. ¿Por qué se va a hacer esa cirugía? Pero ¿en qué estado enfrenta la cirugía el paciente? Por ejemplo, cuando son de la tercera edad, ¿no? Tiene 80 y tantos años. A esa edad, ¿qué tipo de cirugía realmente se puede llevar a cabo? ¿O es necesaria esa cirugía? ¿Realmente? ¿No? Ah, bueno, una cirugía para cambiar la cadera. Ah, sí, es importante porque si no, no va a poder caminar más. Ya, pero ¿cómo viene esta persona? Solamente tiene un problema de la cadera porque se cayó, pero tiene la presión normal, no es diabético, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿cuáles son los otros elementos que van a influir? Entonces, ese tipo de cosas, para eso tiene que desarrollar estas capacidades. ¿Por qué pusimos una actividad específica aquí? Porque les hemos comentado que las competencias transversales y las competencias técnicas son indivisibles. Siempre van juntas, siempre. Y por lo tanto las tenemos que evaluar juntas, ¿no? Es decir, aquí queremos evaluar cómo va a proporcionar información al paciente y al grupo quirúrgico para tomar las decisiones, ¿no? Bueno, eso dijimos que lo íbamos a llevar a la realidad y lo estamos relacionando con todo un proceso de planeación anestésica, de comunicación con los elementos que van a incidir, con los actores, perdón, que van a incidir en este proceso no quirúrgico, etcétera, porque el plan anestésico lo hacen a partir de esa valoración, pero ese plan no se lo guardan ustedes, lo tienen que proponer al paciente y lo tienen que proponer al grupo quirúrgico y argumentar por qué lo hacen así y prevenir cuáles son los posibles riesgos, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos desarrollando de esta manera? Para poder, a partir de la aplicación de un aspecto tan técnico como es una valoración preanestésica y la planeación anestésica, ¿cómo podemos hacerlo? este, la combinación con la formación de una competencia transversal. Aquí hay dos competencias transversales que se están, diría yo que tres, perdón. En estos dos resultados de aprendizaje que estamos analizando aquí de Jorge, hay varias competencias técnicas, pero hay tres específicas competencias transversales. Una es la comunicación. Evidentemente, tienen que comunicar para tomar decisiones. La otra es la toma de decisiones. Y la tercera es el trabajo en equipo. Si nosotros vemos quiénes son los del equipo quirúrgico,
pues son no me acuerdo si en esta presentación está el equipo quirúrgico por aquí. A ver, esto, no, este es el ciclo de la evaluación. Es que yo les hice una gráfica. Aquí hay una. Fíjense cómo en el equipo quirúrgico, aquí está el equipo que está dentro del, perdón, lo voy a agrandar aquí a ver si se ve mejor, ¿no? Está la enfermera y los pasantes, ¿cómo se llama? Residentes, el anestesiólogo, el paciente, el cirujano, y si este es un trasplante de órganos, de riñón, el nefrólogo, ¿no? Todo tipo de residentes. Pero también están los camilleros, el laboratorio, o sea, la gente del banco de sangre, los ingenieros biomédicos, los proveedores administrativos, servicios generales, etcétera. Todos ellos tienen que ver en este proceso, todos. No, aquí no es solo el cirujano o no es solo el anestesiólogo, y todos tienen la misma importancia, todos. En un equipo, todos tienen la misma importancia. Y uno de los elementos más trascendentes en este tipo de equipos, porque ustedes piensan, pero ¿por qué el del suministro va a ser de mi equipo? Porque si no te dan suministro, no logras el resultado en el quirófano. Es así de simple. Todos los que intervienen para que yo logre el resultado son parte de mi equipo de trabajo. Y en este equipo de trabajo, una de las competencias importantísimas es el liderazgo multidisciplinario. Y cada una de las actividades que hace cada uno de estos es igual de crítica para el resultado. Aquí no tiene importancia la especialidad, ni el grado académico, ni el nivel en la estructura ocupacional. Tiene importancia qué aporta para el logro del resultado. Y a lo mejor, en este caso, puede ser la enfermera, en algún momento dado de crítico, la enfermera pasa a ser el líder multidisciplinario. ¿No? Porque todas las disciplinas son importantes, si no, no estarían. Todas estas disciplinas y estas ocupaciones son importantes. No hay ninguno que valga más que el otro. Y si no, pregúntenle al paciente que está en la camilla, ¿no? Claro, tienen que responder a las responsabilidades que les corresponden. Claro, no, y no solo eso, lo que ellos aportan. El conocimiento, las habilidades, las competencias, las capacidades que aportan y cómo esas capacidades pueden entrelazarse con las capacidades de otros, ¿no? Esa es la importancia que tiene y el por qué nosotros ponemos tanto énfasis en identificar cuáles son las competencias que están utilizando, ¿no? ¿Qué Ujú. competencias utilizan cuando están en el quirófano? Cuando están desarrollando algo. Y no solo en el quirófano, los clínicos, por ejemplo, si nosotros ponemos un equipo clínico aquí, ¿no? Bueno, el médico clínico atiende al paciente, necesita los del laboratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener que hacer los exámenes para que él tome decisiones, porque si no, no puede, ¿no? Necesita la trabajadora social que le dé chance a cosas que a lo mejor el paciente no tiene acceso, pero la importancia que tiene la situación del paciente es, tenemos que ver qué alternativas tenemos con trabajo social, por ejemplo, ¿no? Lo metemos a bienestar. ¿Lo metemos a dónde? ¿De dónde sacamos un médico especialista? Ah, no, esto yo no lo puedo atender solo. Necesito comunicarme con un especialista. Lo tengo que transferir a algún lugar. Bueno, todas esas personas que intervienen en esta toma de decisiones son el equipo de trabajo. Todas, Sí, ¿no? Incluso ahí Así, podríamos agregar hasta los familiares, porque también son red de sí, apoyo sí, exacto. para los pacientes. sí, sí, claro.
Claro. Tiri, ti, ti. ¿sí? Vamos a hacer la bolita. Vamos a copiar esta forma. Mm. Ay, niña, ¿qué hizo? No, era A la ver, bolita. copiarla. Copiar la bolita y que lo ponga y anestesiólogo. Entonces aquí vamos a poner familiares. Gracias, Grace. Viste, siempre, siempre me aportan algo. Y a la contingencia. Ok. No, Familiares o tutores, ¿no? Ujú, sí. O tutores. Sí, Ujú. porque son los otros que pueden aprender, ¿no? Entonces, fíjense cómo nosotros lo que estamos, estamos desarrollando, en cómo vamos desarrollando este proceso, cómo vamos integrando a todos los las competencias que tenemos que utilizar con todos los que participan en nuestra gestión. ¿No? O sea, aquí tenemos que comunicarnos con este, y así, o sea, van entre todos trabajando. ¿Para qué? Para que el paciente, que están aquí adentrito, acostadito y todo iluminado, tenga el resultado que queremos, que es el mejorar el estado de salud del paciente, ¿no? Entonces, por eso es que hacemos así los programas y por eso es que vamos entrelazando, como hicimos acá con Jorge, los diferentes, ¿cómo se llama? Las diferentes posibilidades de integrar la actividad técnica con la actividad transversal, la competencia técnica con la competencia transversal. Siempre van a estar indivisibles y esa es la idea. Ahora, ¿por qué este tipo de programas es así? Porque la tradición de la formación de las especialidades, no solo en medicina, no solo desde la licenciatura en medicina para arriba, sino en arquitectura, en ingeniería, en abogacía, en X, Y o Z, ingenieros petroleros, y los maestros incluyéndonos. No, nunca nos preguntamos cómo hacemos, qué hacemos y qué capacidades estamos utilizando cuando hacemos algo. Y tampoco nos preguntamos qué tipo de disciplinas estamos utilizando cuando hacemos algo. ¿No? Fíjense qué importante, nunca nos dice nadie, o sea, a nosotros nos dice que vamos a ser médicos y dele, ¿no? Empiece por la anatomía, la fisiología, apréndase los huesos, después apréndase la fórmula de los fármacos, sirven para esto, sirven para el otro. Pero nadie nos dice que tenemos que organizar, que tenemos que, o sea, nos dicen que tenemos que cumplir procedimientos, pero no nos explican el por qué. Nomás cúmplalo. Aquí está, ¿cómo se llama? La norma de, ¿cómo se llama? Para hacer el expediente clínico, tiene que cumplirla. Pero no las razones, Sí, ¿no? tiene que mover la manivela, y no porque es importante moverla. Exacto, ¿no? Mueva la palanca. Nada más no se pregunte qué pasa con la palanca, qué va a suceder. ¿Por qué? Porque esa era la idea taylorista de Ujú, organización del trabajo. Y así se ujú, relacionaron las disciplinas, ¿no? No. ujú. Taylor era un señor que fue uno de los padres de la administración de las ciencias administrativas y siempre yo me peleo con las universidades porque dice que las ciencias nacen en las universidades y yo les digo que no, que las ciencias nacen en la realidad. Pues el señor Taylor con el señor Ford y otro que siempre se me olvida el nombre, Ford o algo así, este, eran empresarios en el 1910, etcétera, ¿no? Tenían empresas los señores, las primeras grandes empresas, ¿no? Entonces, ellos pues tenían ahí trabajadores. Fue
en plena revolución industrial, ¿no? Así O sea, es. esos trabajadores les pasaba con las máquinas lo que nos pasa a nosotros ahora con la tecnología, ¿no? Para ellos esa era una revolución. Y entonces Taylor decía, aquí entran y trabajan y mueven la palanca como yo les diga, ¿no? Y no tienen que traer sus emociones. Las emociones las dejan colgadas en el perchero junto con su abrigo. Aquí solamente se mueve la palanca. Fíjense cómo los hacían trabajar. No tenían que reflexionar. Como dijo Alicia ahorita, mueva la palanca, pero no piense qué va a suceder con la palanca. No piense. Esa es la estructura vertical de organización del trabajo. Es lo que se llama la estructura taylorista, ¿no? En Eh, donde hay un desprecio por la gente operativa, porque según este señor, y el señor Ford y toda esa gente fueron los padres de la administración. Ellos fueron los que inventaron los descriptivos de puesto, las ocupaciones, todo ese tipo de cosas, ellos las organizaron. No porque quisieran formar una ciencia, era porque querían organizar sus empresas. Inventaron la supervisión, que en ese tiempo eran capataces, no eran supervisores, ¿no? O sea, no había una reflexión conjunta sobre el trabajo. Para nada. Ustedes tienen que hacer una reflexión conjunta respecto al paciente. Si no, imagínense, pobre paciente, ¿no? Imagínense si dejan las emociones colgadas en el perchero. Tienen que, no, ni lo miren, no le sonría, ¿eh? No, no le baje la angustia al paciente. Usted nomás póngale la inyección al paciente, ¿no? Ese tipo de trabajo es el que da origen a las estructuras verticales, ¿no? Que es justamente lo que ahora se está tratando de cambiar, que las personas aporten sus capacidades. ¿Cuáles capacidades? Las técnicas y las transversales. ¿Por qué? Porque nosotros cuando trabajamos con un paciente, pues hay muchas cosas que hay que hacer y aquí hay bastantes disciplinas. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros somos, nada más hagamos una idea, ¿no? Un docente. Fíjese qué hace el docente. Vamos a poner un poquito más grande. Un docente. Si nosotros definimos las actividades del docente, lo primero que tiene que hacer es identificar necesidades de formación, ¿no? ujú, A ver. ¿Ok? Luego ujú, tiene que elaborar programas. ujú, Tiene que facilitar el aprendizaje, ¿no? Y luego tiene que tener, esta me encanta, dominio de la especialidad. ujú. O sea, tiene que saberse de memoria todo, Me ¿no? dice dominó, me voy a poner a jugar. Vaya y juegue. Porque ahora, no, como juegos, games, se dice juegos en inglés, ¿no? Games, ¿No? games, ajá. Ahora hacen la modalidad de gamificación de la enseñanza. Eso viene, Anda, o sea, es una nueva modalidad de enseñanza, es la gamificación, porque viene de games, de juegos, ¿no? Como si anda. ahorita con la tecnología se hubiera inventado, eso es una técnica de hace mucho, ¿no? Bueno, Ajá. para poder hacer estas cosas, necesita, ah, tiene que organizar los espacios y recursos, ¿no?
tiene que elaborar material, materiales didácticos. Tiene que eh, evaluar el aprendizaje, ¿sí? ajá. Y tiene que evaluar su programa. Tiene que trabajar con otros, no solo con los alumnos, ¿eh? Aquí están Tiene, los de enseñanza para ustedes en el hospital, ¿no? Están los directivos de las escuelas, los supervisores de la SEP, por ejemplo, ¿no? Hay varias gentes que van a intervenir. Bueno, aquí les he puesto algunas actividades, no todas, pero más o menos nos da una idea. Son muchas más, pero vamos a trabajar con estas, ¿no? Estas son actividades que hace el docente. todo el trabajo de gestión, Rosy, Exacto. tremendo. El otro día estaba que mi doctora que se arrancaba los pelos. Aquí, la parte de gestión es, ¿Eh? tiene que poner las calificaciones, pero tiene que registrar las calificaciones, tiene que ver los horarios, etcétera, ¿no? Las Tiene que aulas, saber bla, bla, bla. manejar los sistemas, pues. Claro, y tiene que usar Eh, tecnología, eh, ¿ok? Bueno, estas son eh, puras actividades, pero estas actividades se basan en disciplinas, ¿no? Corresponden sí, a sí, diferentes disciplinas, sí, ¿no? La primera disciplina que vamos a poner aquí, pues obviamente, si va a hacer clases, tiene que saber de pedagogía, ¿no? pues sí. Digo, es básico que sepa de Mínimo, pedagogía. mínimo. Pero aquí no solo tiene que hacer pedagogía, porque este docente es especializado, ¿no? Entonces tenemos que ver, pues, cuál es la especialidad. Ujú, Puede ser un médico, puede ser un ingeniero, un abogado, ¿sí? Un un arquitecto, arquitecto. un abogado, puede ser un agrónomo, ¿no? Ujú, Todo eso puede ser. Pero además tiene que saber de administración, porque ya dijimos que hace gestión, ¿no? sí, Tiene que planear sus cursos, etcétera, ¿no? Tiene que elaborar los programas, tiene que identificar necesidades. Toda esta parte de identificar necesidades, etcétera, eso es es muy un propio de rollote, la es un psicología. rollote. Ujú, ujú, Y la psicología también lo utiliza para relacionarse con las personas, porque también tiene que ser comunicador, ujú, ¿no? ujú. Tiene que tener idea del marco jurídico. Por lo tanto, no le vamos a poner que sea abogado, pero sí le vamos a decir que sea de administración, ¿no? Que sepa de administración, porque va a utilizar el marco jurídico, ¿no? Aplicación de marco jurídico, Claro, es la claro. aplicación. Esta aplicación del marco jurídico puede estar en la parte administrativa y de gestión o puede estar ¿cómo se llama? En la parte Dependiendo de legal, Rosy, en la parte legal. Claro, es la parte legal, pueden ser abogados, pueden ser administradores,
Entonces, todas esas disciplinas aparecen en en el marco legal. La gente puede ser médico que se pasa a ser administrador y se hace cargo de recursos humanos. Si va a participar en recursos humanos, tiene que hablar del marco jurídico, ¿no? Sí. Se fijan cómo este, las disciplinas, si son médicos, por ejemplo, ¿no? Si van a ser médicos, aquí no es docente, perdón. Aquí vamos a poner a un médico. Claro, perdón, me puso así, ya. Ay, ¿por qué se me pone la chiquita? El médico, de entrada, tiene que saber de su propia disciplina, ¿no? O especialidad, ¿no? Tiene que saber lo general y lo específico, sí. Claro. A ver. Pero también tiene que saber, aplica psicología, Sí, pero también habla de administración, ¿no? sí. Perdón. ¿Sí? Ujú. Porque hace gestión, ¿no? Ah, pero también tiene que ser docente, pues, De paso. de pasadita, ¿no? Ujú, ujú. Fíjense cómo van apareciendo todas las especialidades. También aplica el marco jurídico. Aquí se lo vamos a meter en administración, ¿no? Pero cuando menos está aplicando todo este tipo de, este, ¿no? Todo este tipo Ujú. de disciplinas. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo es cambiar un currículum comunicólogo. Cambiar el currículum tradicional por especialidad a un currículum multidisciplinario, ¿sí? Es decir, aquí el docente o el docente especializado no puede aprender con una sola especialidad. Tiene que tener el diseño curricular trans y multidisciplinario, Binario. Ujú, ¿no? Esto ujú. es la nueva visión del currículum, es la nueva tendencia internacional respecto al diseño curricular. Esta es la gran transformación que nosotros hacemos con este tipo de programa. Por eso que les insistimos en estas cosas, ¿no? De que cómo van a formar, perdón, se me perdió cómo van a formar a los equipos, ¿no? ¿Cómo van a formar a los residentes? Tienen que formarlos en una idea de multidisciplinariedad. Tienen que desarrollarle, además de las competencias específicas para hacer la valoración preanestésica, en donde van a tomar en cuenta estas fuentes de información que son jurídicas. Estas son jurídicas, pertenecen al marco jurídico, ¿no? ¿Cómo lo van a ustedes a integrar dentro de sus programas de formación, ¿no? Dentro de sus resultados de aprendizaje. Ahorita me llevaste a la prehistoria, cuando tenía yo que tomar mis clases de civismo, que no las daban abogados, por supuesto. Y sabes una cosa, digo, yo sé que tu papá era abogado, pero pues no me ama, eso sí, la verdad. O sea, a ver, ábranse una página, y pues ya luego por ahí nos ponían un 9 o algo así, y ya, Claro, pues es que realmente, así eran nuestras clases. claro, fíjense aquí Digo, cómo, ya cuando no tuvimos que ver con
con profesores que llevaron didáctica, digamos, porque los que llevaron didáctica era otro rollo diferente. Claro, porque saben transmitir la información, ¿no? Claro, claro, Bueno, claro. aquí, por ejemplo, ejecutar los fundamentos y principios de bioseguridad en el quirófano. La única manera de evaluar esto es a partir de una observación. No puedes hacerlo. Entonces, van a hacer una videograbación de cómo están aplicando estas cosas. Fíjense qué interesante, ¿no? La evidencia directa es una fotografía o un video, ¿no? Sí. Y otra de las cosas que me pareció interesante O la de este observación grupo, individual, Rosy, que dice ahí, y que vas llevando la guía de observación, ¿no? claro, pero otra de las cosas que me pareció importante a mí acá, que les quiero compartir a ustedes, este es un trabajo de Norma. Este, Interesante. Norma trabaja mucho con el quirófano, ¿no? O sea, organiza esas cosas. Bueno, perdón, Normita, como estoy explicando lo que tú haces, es que no me lo sé bien, entonces no lo explico de esa manera, es mucho más importante de lo que yo dije. Bueno, pero lo interesante de esto es que una de las cosas que yo le decía a Norma es que pueden ustedes tomar videos, ¿no? Y el video lo analizan. Es decir, en el programa de estudio pueden poner que una de las técnicas didácticas que van a utilizar es la microenseñanza, ¿no? La microenseñanza corresponde a que toman un video y ese video lo analizan. Entonces, ustedes pueden tener una guía de observación y pasársela a ellos cuando están poniendo el video. Ya, vemos todos juntos el video. Yo no los voy a retroalimentar primero. Ustedes se van a retroalimentar primero. Ustedes van a ver cómo trabajaron, qué tanto aplicaron la ética, qué tanto... Ustedes, evalúense ustedes y fomentan el desarrollo del pensamiento crítico y fomentan la autoevaluación. Una vez que ellos han hecho eso, intervienen ustedes. Ahora, cuando ustedes hacen ese tipo de microenseñanza, pueden pedirle a alguien que los grabe, incluyéndolos a ustedes. Y que ustedes, al igual que ellos, hacen su autoevaluación. Es decir, imagínense la ruptura de paradigma. Yo también me equivoco, yo también puedo mejorar. Y en el video, junto con ustedes, vamos a ver cómo mejoramos todos, todos. Acuérdense, como decía mi abuelita, la vaca también, la vaca siempre se le olvida que fue ternero. A ustedes que no se les olvide que fueron terneros, por Dios. Pues sí. Siempre tenemos que estar mejorando. Nosotros fuimos residentes, ahora somos médicos. Y cuidado, esos que fueron sus residentes, ahora son sus colegas, ¿eh? Son sus colegas. El otro día me escribió un residente, no, perdón, un médico, perdón, un médico, y me dijo, ah, todos me tratan de doctora, me encanta, yo nunca he sido doctora. Mi hermano se moriría de la risa. Ahora me transformé en colega de él. Bueno, tanto trabajar con los médicos pasa a ser doctora. Me llega un correo y me dice, doctora, estoy muy interesado en el programa del diplomado que usted imparte. Este, fulanito de tal, que fue mi maestro y ahora es mi colega, me Claro. recomendó el diplomado. Gracias a fulanito de tal que le recomendó el diplomado, ¿verdad? Pero fíjense cómo dijo él. Mi colega, Fue mi maestro y ahora es mi colega. cosa que Ojo, es verdad, ¿no? claro. Los residentes van a ser sus colegas, por lo tanto, nosotros nos podemos evaluar con ellos. Desarrollamos pensamiento crítico,
nos mostramos como personas que somos, ¿no? Y que siempre estamos aprendiendo, que podemos aprender, porque hay muchas formas de explicar por qué actuamos así en el quirófano. Por ejemplo, está la dinámica que se forma ahí, que a nosotros nos pone nerviosos. Y entonces, si a nosotros nos pone nerviosos, ¿por qué el residente no? O sea, ¿por qué el residente tiene miedo y ustedes no? ¿No? Es decir, lo que pasa con las personas. Yo, al entrar al diplomado, yo les mandé a ustedes un artículo, se deben haber sorprendido, no sé si todos lo leyeron, que se llama Amar al ser humano, que es de Humberto Maturana. Pues Humberto Maturana era biólogo y se dedicó a estudiar las neuronas. Y luego, biólogo, no sé cuántito era. Y luego escribió un libro que se llama El árbol del conocimiento. Y es el estudio del cerebro, ¿no? Cómo se va construyendo, las Ujú. relaciones que existen en el cerebro. Pero de eso, de estudiar eso, se transformó en filósofo. Y él escribe eso que para mí es una obra maestra, que se llama Amar al ser humano. ¿Cómo nosotros nos tenemos que relacionar entre seres humanos? Y si ustedes buscan y rascan por ahí, van a ver que muchos de los filósofos son científicos, científicos duros, es decir, no son de ciencias sociales, son de las ciencias exactas, ¿no? Esta relación con los seres humanos cuando aplican su filosofía, ¿no? Su hacer. Entonces, fíjense cómo lo estábamos haciendo acá, este ejemplo que les estaba yo poniendo de cómo las disciplinas que nosotros vamos aprendiendo y a veces sin aprenderlas las vamos aplicando, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos dicen que eso pertenece a otra disciplina, pero nos piden que apliquemos ese conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede cognitivamente? Hay un ejemplo que a mí me encanta. Los médicos que son los médicos rurales, ¿no? O generalmente ustedes cuando van a pagar el servicio social, etcétera, y atienden a a las mamás de recién nacidos, ¿no? Le dicen a la mamá y le explican gráficamente que haga, que prepare la mamila del bebé, ¿no? Entonces le dicen claramente que dos de fórmula, no, perdón, dos de agua por uno de fórmula, ¿no? Dos Sí, vasitos de sí. agua por uno de fórmula. Y cuando ya están más grandes, dos de fórmula y más grandes, tres de fórmula y así, ¿no? Y les van explicando. Le ponen dos de agua y una de fórmula. Y las señoras lo hacen, ¿eh? Y los niños crecen y a los 6 años están en el campo recolectando calabaza, ¿no? Bueno, lo que no le dicen los médicos a las señoras es que lo que les están haciendo, les están explicando, es usar la proporción. Dos partes de agua por una de leche. Eso se llama proporción. Y que la proporción es un concepto matemático que se utiliza en diferentes espacios de vida y de trabajo. Yo Y que así se- sigo haciendo el arroz, pues, ¿Perdón? una de arroz por dos de agua. Así Exacto. sigo haciendo el arroz. Claro, y así se hace el arroz, ¿no? Y que la misma proporción que utilizan para hacer la mamila, la utilizan para hacer el arroz, ¿no? Pues, ¿eh? Y eso se llama transferencia cognitiva en pedagogía, así se llama. La transferencia cognitiva, más bien en epistemología, que es el desarrollo del conocimiento, ¿no?
Entonces, ¿qué sucede? Que si yo soy consciente de la transferencia cognitiva que puedo hacer, aprendiendo qué es la proporción, no tengo que aprender matemáticas, ni siquiera saber leer y escribir. Tengo que saber lo que es la proporción. Y Sí, entonces, eso lo puedo trasladar y puedo ser carpintero, porque voy a usar una proporción de madera y otra de madera para hacer la mesa y otra para hacer las patas y las voy a poner. Puedo ser modisto porque voy a hacer o sastre porque voy a usar una proporción de la tela para la espalda y otra proporción de la tela para las mangas. Dos de agua para la espalda, una de agua para la manga. ¿No? Fíjense cómo la transferencia cognitiva se va dando. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Ustedes vamos haciendo para poder ser docente médico, es decir, especializado en medicina, tengo que utilizar todas estas disciplinas. Estoy haciendo una transferencia cognitiva. Por eso es que el diseño curricular tiene que ser trans y multidisciplinario. Por eso que ahora es la exigencia, porque tenemos que usar tecnología a fuerzas. Acuérdense, nosotros estamos como, perdón, Arturo, estoy en clase, te llamo ahorita. Este, nosotros estamos como en la época de la revolución industrial, cuando había que aprender a bajar la palanca, pero no nos teníamos que preguntar nada. Ahora tenemos que usar la tecnología, pero sí nos tenemos que preguntar muchas cosas. La claro. calidad de la información que rescatamos, cómo seleccionar, cuáles son las mejores plataformas, cuáles son las mejores aplicaciones que podemos utilizar, cuáles son las aplicaciones o las plataformas que nos permiten la investigación científica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos Sí, permiten encontrar? ¿Qué encontramos en esas plataformas? ajá. ¿No? Ujú, Mm. Fíjense cómo en este chat el otro día hice una pregunta, pero creo que ya no me lo guardó. Es mm, ¿qué plataformas son utilizadas para la investigación científica? Utilizar. Ah, me falta la U. Es que no ujú, veo ni madre, no. Investigación científica. ujú, ¿Ok? ujú. Fíjense cómo, si lo que quieres buscar son artículos y papers, pues, ensayos, está tal, 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 tal. Si lo que quieres es para gestión de referencias, tales y tales y tales. Si lo que quieres es para la colaboración y gestión de proyectos, tales y tales y tales. Para análisis de datos, para almacenamiento de datos, tales. ¿Qué Para plataformas? publicaciones abiertas, tales. Fíjense cómo, ¿no? En una sola pregunta en este chat que es, yo tengo la versión más simple, ¿no? Y le hice la pregunta de la manera más absurda, porque si le preguntas con más criterio, te saca otro tipo de cosas, ¿no? Pero fíjense, nada más le puse cuáles son las plataformas utilizadas para la investigación científica y miren todo lo que me sacó. Y fíjense aquí. Scopus es multidisciplinaria. El Google académico es multidisciplinario. PubMed, medicina. Ah, Cielo, ah, ciencias sociales y salud en América Latina. ResearchGate, red social académica para acceso y papers. Fíjense que esta que yo la estuve analizando les permite buscar trabajo. Ellos proporcionan trabajo.
Y además te permite hacer preguntas para que otros investigadores interactúen contigo. O sea, fíjense cómo nosotros tenemos que, no nos podemos quedar como en la revolución industrial, que era solamente Obedecer. obedecer, ¿no? Tenemos que avanzar en esto. Entonces, este tipo de cosas son las que vamos a ir poniendo en nuestras estrategias didácticas y en nuestras estrategias de evaluación. ¿Cómo A vamos la que a te trabajar? referías era ResearchGate. ¿Mm? No, es interesante echarle ojo. Échale ojo, es Eh, buenísimo. ujú, Bueno, yo lo uso mucho y me inscribí. Y si te inscribes, por ejemplo, ujú, te mandan las preguntas. Ayer me llegó un correo de ellos en donde habían 4 investigadores, habían mandado preguntas a ver si podían, otros investigadores responder. Entonces se hacen ujú, equipos de investigación. Es bien ujú. interesante eso. Ujú. Interesante. Entonces, ahí tenemos que ir aprendiendo a las especialidades, ¿no? No sé nada de psicología, no sé nada de, aquí le puse docente en lugar de pedagogía, ¿no? No, pusiste pedagogía arriba. No, Ah, no, no, sí, pedagogía. Ujú. no, aquí está su especialidad, puede ser anestesiólogo, cirujano, Sí, sí, otorrino, ¿no? sí, Pero tiene que saber psicología, administración, pedagogía, comunicación, tiene que saber de marco jurídico. Ah, administración dijimos que era también organización, ¿no? sí, Administración y gestión le vamos a poner ahí. sí, sí. ¿Ok? Ajá. Muy bien. Bueno, creo que hemos avanzado bastante. Vamos a hacer un pequeño corte y Grace, vamos a hacer un pequeño cortecito Ujú. y volvemos para terminar con esta parte que quiero que veamos un instrumento, ¿sí? Ok, sí, ahorita Ok. vengo. Ok.